TV5, la señal de Linares y CFT Maule. Que tus sueños no se detengan. Presenta TV5 Noticias, edición central. Atletas linarenses necesitan apoyo para viajar a Panamericanos Sub-20. 50 funcionarios en Linares dejarán de realizar labores relacionadas con la pandemia. 130 familias de la provincia de Linares recibieron subsidio habitacional. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra edición de TV5 Noticias, aquí en la señal de Linares y revisando las principales informaciones ocurridas durante las últimas horas en Linares y Maule Sur. Vamos de inmediato con el primero de los contenidos. El esfuerzo de entrenar con materiales reciclados le dio fruto a Cristian Baeza. El especialista en decatlón linarense calificó para los Panamericanos Sub-20 y al igual que otros talentos locales, necesitan apoyos en recursos para su preparación. En septiembre de 2020, con la pandemia COVID en avance, les mostrábamos cómo atletas como Cristian Baeza demostraban que reciclando materiales y motivándose intentaban mantener sus entrenamientos con los recintos deportivos cerrados, un esfuerzo que con el paso del tiempo dio sus frutos. En la actualidad, este joven linarense fue nominado a la selección chilena para el decatlón en los Panamericanos del próximo año. Fue bueno, acá al llegar con materiales un poco más oficiales se notó. Las vallas de madera pasaron a ser vallas de metal y eso de todas formas ayuda. En abril tengo un campeonato panamericano en Concepción. Clasifiqué el fin de semana pasado en el campeonato nacional sub-20 en Copiapó. Hoy, con el retroceso de la pandemia y apertura de espacios públicos, han logrado competir y entrenar en el estadio municipal. Yo lo hago sin la intención de ser una motivación, la verdad que lo hago por mí. Y si eso sirve, genial, doble premio. Pero el recinto no cumple las condiciones ni cuenta con implementos para la competencia de alto nivel. Tenía la suerte de poder salir a la calle al menos y poder construir sus materiales con los que hacía los programas que le mandábamos para la casa. Muchas clases online. Para este torneo tenemos una expectativa muy buena, pero no tenemos la infraestructura, no nos acompaña. Por ello, junto con valorar el esfuerzo de los atletas en general y de los integrantes de la rama de atletismo de Deportes Linares en mantener la motivación, se hace necesario contar con recursos para la preparación de estos talentos, los que se gestionan a nivel regional. Esto es fruto del trabajo, la perseverancia de los atletas, de los profesores Mariclaudio Urrutia y Carlos Maureira, quienes han trabajado durante todo este tiempo de pandemia a pesar de las difíciles condiciones en las que entrenan los chiquillos. No contamos con una pista que es competitiva, ya que siempre están expuestos a lesiones. Tenemos unos tremendos atletas, tremendos deportistas y necesitamos el apoyo, necesitamos la infraestructura, necesitamos que los recursos sean destinados en forma consciente y en forma directa. Cristian Baeza y muchos otros atletas, al no contar con un recinto adecuado y de calidad en su comuna, deberán ir a Talca a prepararse para los Panamericanos Sub-20, a desarrollarse en abril próximo en Concepción. Demostrábamos el año pasado el esfuerzo de Cristian y de otros atletas también, utilizando lo que tenían a la mano para poder mantener su entrenamiento. Y lo otro queda en evidencia que aún más que nunca se requiere de la pista atlética para Linares. Y se estima que 50 funcionarios en esta ciudad dejarán de realizar labores relacionadas con la pandemia COVID. El Servicio de Salud del Maule explicó los alcances y razones de esta medida. Con el término del estado de excepción por el retroceso de la pandemia COVID y cambios en las fases y condiciones del plan paso a paso, también se produjeron repercusiones en el personal de refuerzo en salud. En medio del paro de trabajadores de atención primaria en Linares esta semana, ya terminado, se develó que 50 de estos funcionarios no seguirán ejerciendo funciones.
Todos los equipos COVID que hacían trazabilidad, visitas domiciliarias y búsqueda activa de casos fueron desvinculados el 30 de septiembre a nivel nacional. Acá en la comuna fueron alrededor de 50. Es complejo porque ellos tienen contrato honorario, que es un contrato muy inestable y que además no nos permite ni siquiera a los gremios defenderlos porque no se les puede ni siquiera gremiar. Pero nosotros solidarizamos con ellos, los acompañamos, levantamos el tema y hemos luchado siempre porque de una u otra manera ellos se vayan quedando. Un tema que abordaron desde el Ministerio de Salud, específicamente desde el Servicio de Salud del Maule. No obstante esto, el servicio está en condiciones de absorber, porque vamos a mantener una complejización de camas, obviamente no la cantidad similar a la que teníamos en el periodo peak de pandemia, pero sí se mantiene una mayor cantidad de camas complejizadas, refuerzo de urgencia, la distribución de fármacos, atención domiciliaria, entre otras estrategias que se mantienen, hasta finalizar definitivamente la situación epidemiológica. Un cambio en el número de funcionarios que permitían reforzar el despliegue para enfrentar y pesquisar casos. No obstante esto, el servicio está en condiciones de absorber, porque vamos a mantener una complejización de camas, obviamente no la cantidad similar a la que teníamos en el periodo peak de pandemia, pero sí se mantiene una mayor cantidad de camas complejizadas, refuerzo de urgencia, la distribución de fármacos, atención domiciliaria, entre otras estrategias que se mantienen, hasta finalizar definitivamente la situación epidemiológica. Son las condiciones en la actualidad del término del estado de excepción y que muchos esperan no requieran sumar nuevamente personal por eventuales rebrotes del COVID. En otras materias, 130 familias de la provincia de Linares inician el proceso para contar con su casa propia. Ya recibieron el subsidio que otorga Serviu a estos beneficiados. Recientemente en Linares quedó de manifiesto la importancia de contar con la casa propia para las personas. Largas esperas en medio de la pandemia que provocaron enormes gastos en arriendo y que luego se vieron finalmente concretados. Ay, estoy así con pura carrera. Son emociones encontradas, pero ya al final ya está la llave, eso es lo que importa. Por ello, ahora en Linares, el Serviu intenta avanzar en nuevos hogares y entregaron 130 certificados de subsidios DS1. 130 certificados de subsidio del programa habitacional DS1, lo cual es una muy buena noticia para estas familias que podrán postular al sueño de la vivienda y es dar una solución definitiva de dónde alojar. Y como dijo nuestro Ceremi, muchas veces las familias tienen que aguantar malas caras donde están viviendo o gastando plata en arriendo y ahora por fin van a ser dueños de un pedacito de Chile y de su casa propia. Los subsidios corresponden a familias de toda la provincia de Linares. Estamos felices porque más de 130 familias de la provincia de Linares hoy han recibido su cartola para comenzar a construir el sueño de su casa propia, por ellos y por sus familias. 130 familias que ahora inician el proceso para el día de mañana y pronto, ojalá, contar con su casa propia. Continuamos revisando informaciones en TV5 Noticias. Un encuentro para revitalizar los contenidos locales y rescatar la identidad celebró la empresa Mundo con ejecutivos de canales de televisión de 8 regiones del país, entre ellos TV5, La Señal de Linares. El encuentro fue en un salón de eventos en Concepción, donde se realizaron charlas y también se abrieron espacios para compartir experiencias. Empresas Mundo, junto a los canales de 8 regiones del país, se reunieron en Concepción para celebrar el primer encuentro de contenidos locales rescatando la identidad. La reunión fue en el Centro de Eventos Mitrinco, a orillas del río Biobío. Algo inédito es convocar a productores, emprendedores, personas que se dedican al contenido local, que tienen canales locales y juntarlos, que compartan experiencias. Quiero agradecer a todos los que pudieron venir, que estuvieron presentes, a todos los canales locales, a los productores audiovisuales locales. Sabemos que es una pega sacrificada, pero que también tiene mucha retribución hacia la comunidad. Son fundamentales, tanto para las comunidades como también para la empresa Mundo, porque sabemos que nosotros, a través de estos canales, generamos un valor agregado a nuestra oferta como de televisión de cable.
Hubo charlas sobre la importancia de que la televisión debe ser un espejo de su comunidad, de su vida y de su cultura. Yo creo que los medios locales tenemos la posibilidad real, en comparación con los canales nacionales, de que conocemos a nuestros vecinos, conocemos a la gente que nos rodea y eso nos permite dar y entregar una mejor manera la información, la cultura, porque sabemos las problemáticas que también ellos tienen. Entonces, al estar esta cercanía, como canal local tenemos un diamante en bruto que solamente hay que irlo puliendo para poder salir adelante. Muy interesante que podamos conocernos, sobre todo entre, no todos los canales, pero la mayoría de los canales locales que funcionan a través de Mundo. Así es que nada, me parece muy importante crear alianzas, asociatividad, conocernos, dar entrevistas a otros medios. La instancia fue valorada por los asistentes como una forma de absorber e intercambiar conocimientos para mejorar la entrega. Es una importante instancia que ha realizado la empresa Mundo con los distintos canales y productores que transmiten a través de la señal, una instancia donde muchos nos hemos podido reencontrar, muchos nos hemos podido conocer. Es el primer encuentro y esperamos que siga siendo por mucho tiempo más, porque la verdad es que es muy interesante el hecho de ampliar un poco el conocimiento de lo que es rescatar la identidad. Nosotros de repente decimos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo hacemos para rescatar nuestra identidad? Busquemos a nuestros personajes, busquemos a nuestros músicos, vamos a donde la vecina, veamos su... Pero acá te enseñan a verlo de otra manera. El encuentro de Mundo permitió la interacción entre personas de canales de diferentes regiones del país, compartir experiencias para revitalizar el contenido local, rescatando la identidad. Y a propósito de temas del ámbito local, 11 municipios del Maule recurrieron al gobierno regional para evitar que se materialice el proyecto de torres de alta tensión que se pretende ejecutar en una extensa zona territorial, lo que generaría perjuicio a comunidades locales. Las acciones siguen para evitar la intervención en 11 comunas del Maule con el proyecto de sistema de transmisión zonal Grupo 3, sobre el cual, recordemos, ya se presentaron observaciones. Los municipios solicitaron apoyo al gobierno regional para evitar daños a las comunidades de base. A nosotros nos preocupa que este trazado afecta directamente a áreas donde hay mucha comunidad, incluso un jardín infantil cercano. Afecta también a humedales que son rurales, el humedal de la Ciénaga de Name. El trazado pasa por el borde del humedal, entonces nos está afectando, ¿cierto?, patrimonialmente, medioambientalmente, y nos va a afectar culturalmente y nuestro futuro productivo también. El gobierno regional convocó al Instituto Nacional de Derechos Humanos para asesorar y trabajar sobre esta materia. Estamos conversando con la comunidad, sobre todo el sector Niribilo, un sector patrimonial, sector histórico, en donde con esta situación de la alta tensión va a perjudicar no tan solo lo que es las personas humanas, sino que también lo que es todos nuestros proyectos que tenemos con los vinos, con las viñas, y matan también el tema de las abejas. El proyecto de cables de alta tensión abarca 13 regiones, 6 provincias y 20 comunas. Este no va a ser el único proyecto conflictivo medioambiental que va a afectar a la región del Maule, y para eso los alcaldes y alcaldesas cuentan con el respaldo político y económico del gobierno regional, porque aquí a nosotros lo que nos interesa es que nuestra producción y que los habitantes de las 11 comunas no se vean afectados ni vulnerados por este proyecto de alta tensión. El argumento central es que prevalezca el principio de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. En TV5 Noticias les comentamos que la PDI capturó a un sujeto en Colbún por infracción a la ley de drogas. Junto con sustancias ilícitas, portaba un arma blanca y se resistió al arresto. La diligencia que se gestó durante la semana en la ciudad de Colbún hizo relación con un control de identidad que se efectuó a un grupo de personas, mientras detectives realizaban diligencia investigativa propia de la especialidad, instancia en la cual una de ellas realizó un movimiento típico de una transacción de drogas, lo que motivó a la realización, como señalaba, del control de identidad, encontrándole entre sus pertenencias una cantidad considerable de cannabis sativa, una balanza y dinero en efectivo proveniente de la venta de este alucinógeno. Posteriormente fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía Local para luego, bajo su instrucción, ser puesto a disposición de los tribunales de garantía de Linares para el control de detención y formalización respectiva.
Y llega un nuevo fin de semana largo y se despliega la necesaria campaña preventiva de accidentes de tránsito por la mayor movilidad de las personas debido al retroceso de la pandemia. Viene un nuevo fin de semana largo con el feriado de este lunes 11 de octubre y por ello se intensifican las campañas informativas hacia conductores en la Ruta 5 Sur y caminos interiores, una tarea a cargo de Carabineros y Senda Maule en puntos estratégicos de alto flujo vehicular. Entregar recomendaciones, controlar a conductores, controlar velocidad y controlar el estado de temperancia de conductores. Esto va enfocado directamente al fin de semana largo que se nos aproxima. Queremos que no se produzcan accidentes con consecuencias fatales. Queremos que se mantenga una estadística que apunta a la baja en lo largo del año y obviamente que las familias y los turistas disfruten con responsabilidad en este fin de semana. El mensaje apunta principalmente a incentivar la responsabilidad en los conductores, que lo realicen sin la influencia del alcohol ni las drogas y atentos a las condiciones del tránsito. Incentivar la responsabilidad en los conductores que circulan en las principales avenidas en el sentido de no solamente conducir en condiciones óptimas, con ausencia de alcohol y otras drogas, sino que también estar atento a las condiciones de tránsito y no destinar esos escasos segundos que a veces son cruciales en el buen desempeño, en el sentido de no atender el celular. Por lo tanto, en conjunto con Carabineros, no solamente el día de hoy, sino que el resto de los días de la semana y previo a este fin de semana largo, estaremos en las distintas rutas de la región del Maule. Como siempre se ha indicado, más allá de la importancia de las fiscalizaciones de los organismos a cargo de las emergencias, lo más relevante es la conciencia de las personas para evitar tragedias en la Ruta 5 Sur y caminos interiores. A tomar las precauciones de rigor entonces para evitar accidentes de tránsito y todo tipo de tragedias en este fin de semana largo. A continuación en TV5 Noticias y como es habitual, revisamos el informe del tiempo. El tiempo de Linares. Despejado variando a nubosidad parcial. Temperatura mínima 4 grados. Temperatura máxima 21 grados. De esta manera finaliza nuestra presente edición de TV5 Noticias. Muchas gracias por su preferencia y permanezca junto a nosotros aquí en Canal 5 La Señal de Linares. Y recuerde que estos y otros contenidos están disponibles en nuestras distintas plataformas y redes sociales. Hasta pronto. TV5, La Señal de Linares y CFT Maule, que tus sueños no se detengan. Presentó TV5 Noticias, edición central.